Tenía 30 años viviendo entre esas paredes. Cada grieta, cada mosaico del piso, cada árbol del jardín lo habíamos plantado juntos, mi esposo y yo. Y ese martes por la mañana vi cómo mi propio hijo metía mis cosas en cajas como si fueran basura. Le grité que parara. Me miró un segundo, bajó los ojos y siguió empacando. Fue su esposa quien se volteó a verme con una sonrisa que nunca voy a olvidar. «Esto ya no es tuyo, vieja», me dijo. Con esa palabra me clavó algo que ninguna madre debería escuchar de la mujer que eligió su hijo. Quise responder, pero las piernas me temblaban tanto que tuve que apoyarme en la pared de mi propia casa. En ese momento, la puerta de enfrente se abrió. Don Herberto salió despacio, con un sobre amarillo en la mano, y los miró fijo. Lo que guardaba ese sobre llevaba años esperando ese momento, y lo que pasó después dejó a mi hijo sin palabras. Qué alegría tenerte aquí conmigo. Si estás viendo este video, te pido con mucho cariño que te suscribas al canal. Por favor, necesitamos mucho alcanzar 40,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su ayuda? Estamos construyendo una comunidad hermosa de mujeres fuertes. Su presencia es muy importante y su apoyo es esencial para nuestro trabajo, para que sigamos contando historias como esta. Cuéntame también en los comentarios desde dónde nos está escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. La camioneta estaba estacionada justo frente a mi puerta, con las puertas traseras abiertas de par en par como una boca hambrienta, lista para tragarse todo lo que yo había construido durante décadas de esfuerzo y sacrificio. Era una camioneta grande, de esas de doble cabina con la caja descubierta atrás, y la caja ya tenía cosas dentro, cosas mías, cosas que yo reconocía desde donde estaba parada, porque las había elegido una por una, las había cuidado, las había limpiado durante años. Vi la silla de mimbre que había estado en mi sala desde antes de que Rodrigo naciera. Vi el librero de madera oscura que Aurelio había lijado y barnizado con sus propias manos un verano que yo todavía recuerdo con nitidez. Vi cajas cerradas con cinta, cajas que no sabía qué contenían pero que eran mías, que venían de mis cajones, de mis alacenas, de los rincones de mi propia casa. Y todo eso estaba ahí afuera, expuesto a la calle, bajo el sol de la mañana, como si alguien hubiera decidido que mi vida entera era algo que se podía empacar y sacar sin pedirme permiso. Dos muchachos que yo nunca había visto entraban y salían sin parar. Eran jóvenes, trabajadores, no parecían malas personas, pero tampoco parecían tener ninguna conciencia de lo que estaban haciendo. Para ellos era un trabajo. Alguien los había contratado, les habían dado una dirección y ellos estaban haciendo lo que les pedían. Eso era todo. Yo me interpuse en el camino de uno de ellos cuando salía con una caja que reconocí de inmediato porque tenía escrito en el lado mi letra, la letra que yo usaba cuando guardaba las cosas de temporada. Puse las manos sobre la caja y jalé. El muchacho se detuvo. Me miró con una expresión que me heló la sangre. No era crueldad, era incomodidad pura, la cara de alguien que sabe perfectamente que hay algo mal en lo que está haciendo, pero que no sabe cómo salirse de la situación. Me soltó la caja con suavidad, casi con delicadeza, como si quisiera evitar lastimarme, y luego la volvió a tomar, con firmeza, sin brusquedad, pero la tomó. Y siguió caminando hacia la camioneta. Yo me quedé parada con las manos en el aire, sin nada entre los dedos, sintiéndome la persona más inútil e invisible del mundo. Esa sensación de extender los brazos y no agarrar nada es algo que no se olvida. Es la sensación de no existir para nadie. Itzel estaba de pie junto a la camioneta. Tenía el teléfono en la mano, como siempre, como si el mundo pudiera detenerse y ella seguiría revisando esa pantalla con la misma concentración. De vez en cuando levantaba los ojos para darle indicaciones a los muchachos, para señalar hacia adentro de la casa o hacia la caja de la camioneta, para coordinar el orden en que iban saliendo las cosas. Lo hacía con esa eficiencia fría que yo siempre le había notado, esa manera de organizar todo como si fuera una gerente supervisando una operación logística, sin ninguna emoción de por medio, sin ningún reconocimiento de que había una mujer mayor desmoronándose a pocos metros de ella.
Yo la observaba y sentía algo que no era solo rabia, aunque la rabia también estaba ahí, muy adentro, muy caliente. Era algo más profundo. Era la confirmación de algo que yo había sospechado desde el principio, pero que siempre había querido creer que me estaba imaginando. Para Itzel, yo nunca había sido una persona. Había sido un problema a resolver. Un obstáculo en un camino que ella ya tenía trazado desde mucho antes de que yo me diera cuenta de que existía ese camino. Rodrigo estaba adentro. Yo lo veía pasar por la puerta de vez en cuando, cargando cosas pequeñas que podía llevar solo, portarretratos, los libros del estante de la entrada, la caja de madera donde yo guardaba documentos importantes. Cada vez que cruzaba la puerta y nuestras miradas se encontraban, él desviaba los ojos. No me miraba. Mi hijo, el hijo que yo había cargado en brazos cuando era un bebé con fiebre alta, y yo me quedaba despierta toda la noche contando su respiración, el hijo al que yo le había leído cuentos hasta que se quedaba dormido con los ojos cerrados y una sonrisa todavía en la boca. Ese hombre adulto no era capaz de sostenerme la mirada. Algo en eso me dolía de una manera que la traición de Itzel no me dolía. Porque Itzel nunca me debió nada, pero Rodrigo sí. Rodrigo era mi sangre. Rodrigo era lo más importante que yo había hecho en esta vida. Y ese hombre que evitaba mis ojos como si yo fuera una deuda que no sabía cómo pagar, era lo más parecido a perder todo que yo había sentido desde que enterré a Aurelio. Lo intercepté cuando pasó cerca de mí. Lo agarré del brazo con las dos manos, con una fuerza que yo misma me sorprendí de tener, porque las piernas todavía me temblaban y la garganta me ardía de tanto intentar no llorar. Rodrigo se paró en seco. Por un momento pensé que iba a mirarme, que iba a decirme algo real, algo verdadero, algo que explicara cómo habíamos llegado hasta aquí, cómo mi propio hijo podía estar parado frente a mí en la entrada de la casa donde él se había criado, sacando mis cosas como si yo ya no existiera. Pero no me miró. Bajó los ojos al suelo, y entonces escuché lo que me dijo, en voz muy baja, casi en susurro, como si tuviera miedo de que alguien más lo escuchara, y al mismo tiempo como si le diera vergüenza que yo pudiera repetirlo. Ya decidimos, mamá, no hagas un escándalo. La palabra se quedó flotando en el aire entre nosotros. Escándalo. Yo, que estaba viendo cómo sacaban mis pertenencias de la casa que estaba a mi nombre, yo era la que iba a hacer un escándalo si protestaba. Yo era el problema. Yo era la que tenía que callarse para no incomodar a los demás. Debo decir algo que en ese momento todavía no sabía con precisión, pero que entendí después. Rodrigo no tenía ningún documento legal que le diera derecho a sacar nada de esa casa. La casa era mía, los papeles estaban a mi nombre, y ningún juez ni ninguna autoridad los había enviado. Lo que Itzel había construido no era un argumento legal. Era una presión emocional, calculada y sostenida durante meses, diseñada para que yo cediera antes de darme cuenta de que no tenía por qué hacerlo. Ella apostó a que yo era una mujer mayor, sola, sin dinero propio y con miedo suficiente como para rendirme sin pelear. Apostó a que el amor que yo le tenía a Rodrigo sería más fuerte que mi sentido de lo que era justo, y estuvo muy cerca de ganar esa apuesta. Sentí que algo se desgarraba en mi pecho, algo que no era físico, pero que dolía más que cualquier cosa física que yo hubiera sentido en la vida. Fue exactamente en ese momento, con las manos de Rodrigo zafándose de las mías con suavidad y volviendo a entrar a la casa, con Itzel al fondo coordinando sin levantar los ojos del teléfono, con los dos muchachos entrando y saliendo sin parar. Fue en ese momento exacto cuando escuché el ruido de una puerta al otro lado de la calle. No era la mía, era la puerta de don Herberto. Lo vi salir despacio, con esa manera de moverse que siempre había tenido, ese paso tranquilo y medido de quien no tiene prisa porque ha aprendido que los apuros raramente resuelven algo. Traía algo entre las manos y lo apretaba contra el pecho con las dos manos, con un cuidado que se notaba desde lejos. Un sobre amarillo, grueso, desgastado en las esquinas como algo que ha sido guardado con mucho cuidado durante mucho tiempo.
Cruzó la calle despacio, sin desviar los ojos de la entrada de mi casa. Itzel lo vio venir antes de que él llegara a la banqueta. Lo miró con esa expresión de fastidio que yo le conocía bien y dijo en voz alta, sin ningún esfuerzo por bajar el tono: «¿Qué quiere el viejo ese?». Don Herberto no respondió, ni siquiera la miró. Siguió caminando con el mismo paso hasta quedar frente a Rodrigo, que acababa de salir de nuevo, y ahí sí se detuvo. Lo miró directamente a los ojos y dijo con una voz que no era amenazante ni agresiva, pero que tenía un peso que llenó el espacio de la entrada entera: «Antes de que sigas, necesitas ver esto». Rodrigo no se movió de inmediato. Vi que miraba hacia donde estaba Itzel. Vi que ella levantó los ojos del teléfono lo suficiente para decir: «No le hagas caso». Pero Rodrigo no se movió. Algo en la cara de don Herberto lo había detenido de una manera que las palabras de Itzel no pudieron contrarrestar. Y yo, parada ahí con el corazón golpeándome el pecho, lo reconocí bien. Claro que lo reconocía. Don Herberto había vivido en la casa de enfrente por más tiempo del que yo podía contar con facilidad. Había sido amigo de Aurelio, de esa amistad callada y sólida que no necesita reunirse todos los días para saber que está ahí. Y en todos esos años, en toda esa vida compartida desde lados opuestos de la misma calle, don Herberto nunca, ni una sola vez, había cruzado para meterse en un asunto ajeno. Hasta ese momento. ¿Alguna vez sentiste que el mundo entero seguía moviéndose a tu alrededor mientras tú te quedabas paralizada sin poder entender nada de lo que estaba pasando? ¿Que gritabas por dentro y nadie, absolutamente nadie, parecía escucharte? No te vayas, porque lo que don Herberto guardaba en ese sobre amarillo era algo que llevaba años esperando el momento exacto en que yo más lo iba a necesitar. Me llamo Consuelo. Tengo una vida entera detrás de mí, una vida construida con las manos y el corazón, y puedo decir con toda honestidad que ninguna parte de esa vida fue fácil, pero tampoco cambiaría nada de lo que viví, porque todo lo que fui pasando me fue dando algo, aunque en el momento no siempre lo viera claro. Enviudé hace algunos años, cuando Aurelio se fue de este mundo de un modo que no le avisó a nadie, ni a él mismo. Un infarto, rápido, sin tiempo de despedirse, sin tiempo de decirle todo lo que yo tenía guardado para decirle en algún momento futuro que nunca llegó. Aurelio era un hombre de pocas palabras y muchos hechos. No era de los que prometen cosas grandes ni de los que hacen declaraciones. Era de los que están, de los que llegan a casa cuando dicen que van a llegar, de los que reparan lo que se rompe sin esperar que se los pidan, de los que se quedan despiertos en silencio a tu lado cuando estás preocupada, aunque no sepan exactamente qué decir. Ese era Aurelio. Y cuando se fue un tipo de silencio que yo no había conocido antes. No el silencio tranquilo de cuando él estaba en la otra habitación, sino el silencio definitivo y sin fondo de cuando ya no hay nadie. La casa la habíamos construido juntos, en el sentido más literal de la palabra. Empezamos con lo que teníamos, que era muy poco, un terreno pequeño y las ganas de tener algo propio. Fuimos levantando cuarto por cuarto, año por año, con el dinero que sobraba después de pagar todo lo demás, que a veces era muy poco, y a veces no sobraba nada, y había que esperar. Tardamos muchos años en terminarla como queríamos. Pero cada parte de esa casa tenía una historia que solo nosotros dos conocíamos. El piso de la cocina lo elegí yo una mañana que fuimos juntos a una ferretería y Aurelio me dijo que escogiera el que más me gustara sin mirar el precio. Ese día me sentí la mujer más rica del mundo. El árbol del jardín lo plantó él un cumpleaños mío. Lo trajo envuelto en periódico desde quién sabe dónde. Todavía era pequeño. Y me dijo que para cuando el árbol diera sombra ya íbamos a tener muchas cosas que celebrar a su lado. Tenía razón. La casa estaba a mi nombre. Siempre había estado a mi nombre. Eso era algo que yo sabía con certeza y que me daba una seguridad que quizás no debía haber sentido tan absoluta. Rodrigo era nuestro único hijo. Lo crié con todo lo que tenía, a veces con más amor que recursos, pero siempre con la certeza de que era lo más importante. No fue una infancia sin carencias. Había días difíciles,
meses apretados, momentos en que yo le decía que no a cosas que él quería y que me partían el alma negarle. Pero nunca le faltó lo esencial. Nunca le faltó un plato de comida, ropa limpia, útiles para la escuela, y una madre que estaba ahí, siempre ahí, aunque estuviera agotada. Cuando Aurelio murió, Rodrigo ya tenía su vida armada, su trabajo, su departamento. El duelo nos acercó un tiempo. Nos sentábamos a recordar a Aurelio, llorábamos juntos a veces, y yo sentía que aunque había perdido a mi esposo, todavía me quedaba mi hijo. Pero ese acercamiento duró lo que duran las cosas que se sostienen solo por el dolor compartido. Cuando el dolor fue bajando, también fue bajando la frecuencia de las visitas, las llamadas, los momentos juntos. Y entonces apareció Itzel. La conocí en una cena que Rodrigo organizó para presentármela. Fue una noche cordial, correcta, con conversación amable sobre temas sin importancia. Pero yo sentí algo desde el primer momento que no supe nombrar bien. No era antipatía, era algo más difuso, una especie de evaluación constante en su mirada, como si estuviera calculando algo que yo no alcanzaba a ver. El matrimonio llegó rápido, más rápido de lo que yo esperaba. Y con el matrimonio llegaron los cambios en Rodrigo, cambios pequeños al principio, casi imperceptibles, pero que se fueron acumulando hasta que un día me di cuenta de que mi hijo me llamaba menos, me visitaba menos, y cuando estábamos juntos parecía estar en otro lugar con la cabeza. Los comentarios de Itzel sobre la casa empezaron sutilmente, que era mucho espacio para una sola persona, que quizás yo estaría más cómoda en algo más pequeño, que ellos podrían ayudarme a encontrar algo adecuado para mi etapa de vida. Rodrigo, en esos momentos, guardaba silencio. A veces asentía despacio, como alguien que ya ha escuchado ese argumento tantas veces que lo ha terminado por aceptar sin examinarlo de verdad. Yo los escuchaba y los dejaba pasar porque me negaba a creer que tuvieran el peso que tenían. La casa era mía. Eso era suficiente. O eso creía yo. Sigue aquí, porque lo que don Herberto estaba a punto de sacar de ese sobre era algo que iba a cambiar en un instante todo lo que yo creía entender sobre mi propia vida, sobre mi matrimonio y sobre hasta dónde puede llegar la ambición de una persona cuando cree que nadie la está viendo. Don Herberto no era hombre de rodeos. En todos los años que lo conocía, nunca lo había visto perder el tiempo en preámbulos ni en conversaciones vacías. Por eso, cuando pidió que entráramos a la casa, lo hizo de una manera que no admitía discusión, pero que tampoco necesitaba imponerse. Simplemente lo dijo, con esa calma que tienen las personas que saben exactamente lo que van a decir y por qué lo van a decir. Rodrigo vaciló. Miró hacia donde estaba Itzel. Itzel había bajado el teléfono y lo miraba con esa expresión que yo ya conocía bien, esa expresión que decía claramente que aquello le parecía una interrupción innecesaria, una pérdida de tiempo que estaba retrasando algo que ella ya consideraba resuelto. Pero algo en la cara de don Herberto, algo en la manera en que sostenía ese sobre contra el pecho, hizo que Rodrigo asintiera. Les dijo a los muchachos que esperaran afuera, que podían sentarse en la banqueta, que no tardarían mucho. Los muchachos obedecieron sin preguntar nada. Itzel entró también detrás de Rodrigo, sin que nadie la invitara, con esa seguridad de quien no concibe que haya espacios donde no tenga derecho a estar. Nos sentamos en la cocina. Esa cocina que olía a lo mismo de siempre, a la madera del mueble viejo, al detergente que yo usaba para limpiar las alacenas, a toda esa mezcla de aromas cotidianos que uno no nota cuando son de todos los días, pero que ese martes yo sentía con una intensidad que casi dolía. Don Herberto puso el sobre la mesa con el mismo cuidado con que uno pone algo que ha estado cargando durante mucho tiempo y que por fin puede soltar. Nos miró a los tres, primero a mí, luego a Rodrigo, luego brevemente a Itzel, con una mirada que no era hostil, pero que tampoco le concedía ninguna importancia especial. Y entonces habló. Dijo que Aurelio le había entregado ese sobre algunos años atrás,
poco tiempo antes de morir, en una tarde que los dos estaban sentados afuera como tantas otras veces. Dijo que Aurelio no estaba enfermo, que no había ninguna señal de que algo malo fuera a pasar, pero que actuó como alguien que tenía algo resuelto en la cabeza y que necesitaba dejarlo en buenas manos antes de que el tiempo se lo impidiera. Le dijo que él sabría cuándo era el momento correcto de entregar ese sobre, y que confiaba en su criterio para reconocer ese momento. Aurelio también le dejó una carta formal dirigida al banco, firmada y con su huella, autorizando a don Herberto a verificar que la cuenta seguía activa, sin poder mover nada, solo confirmar. Era el tipo de precaución que solo toma alguien que ha pensado en todo con mucho cuidado y con mucho tiempo por delante. Escuchar eso me hizo sentir varias cosas al mismo tiempo. Sentí el peso de los años que ese sobre había pasado al otro lado de la calle sin que yo lo supiera. Sentí algo parecido al reproche, no hacia don Herberto, sino hacia el tiempo mismo, hacia todos los días que habían pasado desde que Aurelio se fue, en los que yo había cargado la soledad y la incertidumbre sin saber que había algo esperándome. Y sentí, debajo de todo eso, algo más difícil de nombrar. Una especie de gratitud anticipada que todavía no entendía bien, pero que ya estaba ahí, creciendo, esperando ver qué había dentro de ese sobre para saber si tenía razón de ser. Don Herberto abrió el sobre despacio. Adentro había dos cosas: una carta escrita a mano, varias hojas dobladas con la letra de Aurelio. Esa letra apretada y un poco inclinada hacia la derecha que yo conocía desde hacía décadas. Desde los primeros mensajes que me dejaba sobre la mesa cuando salía temprano y yo todavía dormía. Y un segundo sobre más pequeño, cerrado con cinta, con el nombre de Rodrigo, escrito encima con marcador. Don Herberto me entregó la carta a mí. La tomé con las dos manos. Las manos me temblaban tanto que tuve que apoyar los codos sobre la mesa para poder sostener las hojas quietas. Empecé a leer. Tuve que detenerme varias veces, no porque no entendiera las palabras, sino porque cada oración necesitaba un momento para asentarse, para bajar desde los ojos hasta algún lugar más adentro donde se pudiera procesar de verdad. Aurelio escribía como hablaba, sin adornos, sin circunloquios, directo, pero con una calidez que estaba en la elección de cada palabra, en el ritmo de cada frase. Decía que sabía que yo podría quedarme en una situación vulnerable algún día. No lo decía con tristeza ni con alarma. Lo decía como alguien que ha pensado en ello con calma y ha decidido hacer algo al respecto. Decía que había cosas que uno no puede controlar, pero que sí puede preparar. Y entonces mencionaba algo que yo no sabía que existía: una libreta de ahorros. Una cuenta que Aurelio había abierto en un banco del interior muchos años atrás, cuando todavía éramos jóvenes y no teníamos nada. Una cuenta que nunca me había mencionado, en la que había ido depositando cantidades pequeñas a lo largo de los años, sin llamar la atención, sin que yo lo supiera, sin que nadie lo supiera. Decía que solo mi nombre estaba en esa cuenta, solo el mío, y que don Herberto podría confirmarme que seguía activa, porque él tenía la autorización que Aurelio le había dejado firmada para hacer exactamente eso. Levanté los ojos de la carta y miré a don Herberto. Él asintió con la cabeza antes de que yo pudiera preguntar nada. Dijo que después de que Aurelio murió, había ido discretamente al banco con esa autorización para verificar que la cuenta seguía activa, que el dinero estaba ahí, creciendo solo con los años, y que solo yo podía acceder a él, porque solo mi nombre figuraba en los documentos como titular. Nadie más, solo yo. Entonces miré a Itzel. Y lo que vi en su cara en ese momento fue algo que no había visto antes. Fue algo pequeño, casi imperceptible, una fracción de segundo antes de que volviera a poner la expresión de siempre. Pero yo lo vi. Vi que algo cambiaba detrás de sus ojos. No era sorpresa, era otra cosa. Era el gesto de alguien que acaba de escuchar una información que esperaba no escuchar. Y eso, ese gesto mínimo que duró menos de un segundo, encendió en mi cabeza una alarma que todavía no entendía del todo, pero que ya no podía ignorar.
¿Alguna vez descubriste que alguien a quien le abriste las puertas de tu casa te estaba mirando de una manera completamente diferente a como tú la mirabas a ella? Que mientras tú veías a una persona, ella veía solo lo que podía sacarle a tu vida. Cuéntame en los comentarios si algo así te ha pasado. Quiero leer lo que viviste. Sigue aquí, porque lo que estaba a punto de revelar esa mañana en mi cocina iba a ser el golpe más duro y más liberador que yo iba a recibir en mucho tiempo. Si te está gustando esta historia, por favor, asegúrate que ya estás suscrita al canal. Necesitamos mucho alcanzar 40,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su apoyo a nuestro trabajo? Le pregunté a don Herberto cuánto había en esa libreta. Lo pregunté en voz baja, casi dudando de si quería saber la respuesta, porque había una parte de mí que todavía no terminaba de creer que todo aquello fuera real, que Aurelio, mi Aurelio callado y sencillo, hubiera pasado años construyendo algo así sin decirme una sola palabra. Don Herberto me dijo la cifra con la misma calma con que había dicho todo lo demás, como quien lee un dato en voz alta, sin dramatismo, con la sencillez de alguien que ya tuvo tiempo de acostumbrarse a ese número mientras yo todavía lo escuchaba por primera vez. No era una fortuna de cuento, no era algo imposible ni exagerado, pero era suficiente. Suficiente para no depender de nadie el resto de mis días. Suficiente para que nadie pudiera volver a usar mi situación económica como palanca para hacerme lo que me estaban haciendo ese martes por la mañana. Suficiente para que yo pudiera decirle que no a cualquier cosa que viniera desde un lugar de miedo y no desde un lugar de libertad. Aurelio lo había sabido. Lo había sabido con esa intuición silenciosa que tenía para las cosas importantes, y había pasado años construyendo esa red debajo de mí, sin pedirme nada, sin esperar mi agradecimiento, porque para cuando yo la descubriera, él ya no estaría aquí para recibirlo. Miré a Rodrigo. No con rabia todavía, con algo más parecido a la pregunta. Lo miré directo a los ojos, como no había podido mirarlo en toda la mañana, y lo que encontré en su cara me confirmó algo que yo no quería que fuera verdad. Rodrigo había palidecido, pero no de la manera en que uno palidece cuando recibe una sorpresa. No era el color de alguien que escucha algo inesperado y necesita un momento para procesar. Era el color de alguien a quien acaban de dejar sin el suelo debajo de los pies, en un lugar donde ya no puede fingir que no lo estaba esperando. Eso es lo que vi. Y entonces lo pregunté. Lo pregunté muy despacio, eligiendo cada palabra, con la voz más tranquila que pude sostener, aunque por dentro todo en mí estaba temblando. ¿Tú sabías? Rodrigo abrió la boca. Dijo que no, que él no sabía nada de ninguna cuenta, que era la primera vez que escuchaba hablar de eso, que su padre nunca le había mencionado nada parecido. Las palabras salieron rápido, demasiado rápido, con esa fluidez que tienen las respuestas que uno lleva tiempo preparando para cuando llegue la pregunta. Pero antes de que Rodrigo terminara de hablar, Itzel intervino. Y ahí fue donde cometió su error más grande. Intervino con una velocidad que no era la de alguien confundido ni la de alguien que está procesando una sorpresa. Fue la velocidad de alguien que tiene la respuesta lista de antemano. Eso no cambia nada sobre la casa, dijo, con esa seguridad, con ese tono, como si la conversación fuera sobre bienes raíces y no sobre lo que Aurelio había construido para protegerme. Como si lo importante en ese momento fuera la propiedad y no lo que ese sobre significaba para mí, para Rodrigo, para todo lo que había pasado esa mañana. Eso no cambia nada sobre la casa. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire de la cocina y todos las escuchamos. Hasta Rodrigo las escuchó de una manera distinta. Vi que algo cruzaba su cara, una duda, una pregunta que todavía no sabía cómo formular. Don Herberto tomó entonces el segundo sobre, el que tenía el nombre de Rodrigo escrito encima, y se lo entregó sin decir nada. Rodrigo lo tomó, lo abrió con cuidado, como si una parte de él supiera que lo que venía adentro no era algo que quisiera leer rápido. Empezó a leer en silencio. Yo lo observaba sin poder apartar los ojos de su cara, buscando en ella algo que me dijera que todavía estaba ahí,
que todavía quedaba algo del hijo que yo había criado debajo de todo lo que los años y las decisiones equivocadas habían puesto encima. La carta que Aurelio le había escrito a él no era tierna como la mía, era directa. Era la carta de un padre que amaba profundamente a su hijo, pero que también lo conocía, que sabía de qué estaba hecho en sus mejores momentos y sabía también de qué podía estar hecho en los peores. Le decía que sabía que la vida iba a ponerlo frente a momentos difíciles, que iba a haber ocasiones en que el camino fácil iba a estar justo al lado del camino correcto y que desde afuera iban a parecer casi el mismo, que en esos momentos era cuando uno descubría realmente de qué estaba hecho. Le pedía que eligiera ser honrado, no porque fuera lo conveniente, ni porque fuera lo que le iba a traer más beneficios, sino porque era lo único que iba a dejarle algo adentro cuando todo lo demás pasara. Rodrigo terminó de leer, dobló las hojas con lentitud, las puso sobre la mesa, y su expresión era la de alguien que acaba de recibir un golpe que sabe que se merece y que no puede devolver. Fue entonces cuando el teléfono de Rodrigo cayó de la mesa. Sucedió de repente, sin que nadie lo esperara, un movimiento de su codo contra el borde, y el teléfono cayó boca arriba con la pantalla encendida. La conversación ya estaba abierta desde antes, como si Rodrigo la hubiera estado revisando justo antes de entrar. Quedó sobre las baldosas de la cocina, iluminado, con el texto visible y el tamaño de fuente lo suficientemente grande para que yo pudiera distinguir las palabras desde donde estaba sentada. Yo estaba justo enfrente y alcancé a leer 2 o 3 líneas antes de que alguien se moviera. Frases cortas, directas, sin rodeos. Itzel preguntaba si había encontrado algo entre papeles viejos, algo de cuentas o ahorros. Decía que si lograban que yo saliera antes de enterarme, después sería más fácil. No necesité leer más. No necesité releer ni buscar otro ángulo, ni darle vuelta al asunto. En ese instante, todo lo que había estado flotando sin conectarse cayó en su lugar de golpe, con esa claridad brutal que tienen las verdades que uno no quería ver, pero que estaban ahí todo el tiempo. Itzel no había llegado a la vida de Rodrigo solo por amor. O quizás sí había algo real en algún momento. Eso yo no podía saberlo, ni me importaba ya en ese instante. Lo que sí podía saber era esto. En algún momento, Itzel había encontrado entre los papeles viejos de Rodrigo una referencia a algo que Aurelio había dejado. Algún recibo antiguo, alguna libreta de notas donde Aurelio anotaba sus cuentas, algo que Rodrigo le había mostrado sin entender lo que significaba. Y desde ese momento, Itzel había construido un plan. Ella creció en una familia con deudas y carencias que la marcaron, con el miedo constante a que el dinero se acabara, y ese miedo se había convertido con los años en una obsesión por la seguridad económica que no distinguía entre lo suyo y lo ajeno. No la justifico, pero entendí en ese instante de dónde venía esa frialdad. Todo lo que había pasado en los últimos meses, todos los comentarios sobre que la casa era demasiado grande para una sola persona, toda la presión acumulada, la urgencia de esa mañana, la camioneta, los muchachos, todo había sido parte de un mismo objetivo: sacarme de esa casa antes de que yo descubriera lo que me pertenecía. Y Rodrigo, mi hijo, había ido cediendo, un paso a la vez, quizás diciéndose a sí mismo que era por mi bien, que era lo mejor para todos, hasta que amaneció ese martes convencido de algo que en el fondo de su corazón tenía que saber que no era verdad. No te imaginas lo que sentí en ese momento. O quizás sí, quizás tú también has tenido ese instante en que de repente ves con una claridad que duele todo lo que no querías ver. Quédate, porque lo que pasó a continuación en esa cocina fue el momento en que yo dejé de ser la mujer a la que le estaban haciendo algo y me convertí en la mujer que decidía lo que iba a pasar después. Levanté los ojos del teléfono y los puse en Itzel. Sentí que el pecho me apretaba, que el aire tardaba un segundo más de lo normal en entrar, que las manos que tenía sobre la mesa me pesaban, pero no me moví. Me quedé quieta un instante. Respiré, y cuando hablé, lo hice desde ese lugar más hondo que el miedo, desde el lugar donde viven las cosas que uno sabe con certeza.
Por primera vez desde que esa mañana había comenzado, no sentí la duda que me había estado acompañando desde que abrí los ojos y vi la camioneta afuera. Sentí que tenía la verdad de mi lado. Y la verdad, cuando uno finalmente la tiene en las manos y puede verla completa, es una de las cosas más poderosas que existen en el mundo. Le pregunté que me explicara qué era lo que había visto en esa pantalla. Le pregunté con voz tranquila, sin gritar, sin levantar el tono, porque ya no necesitaba gritar. Le pregunté qué había querido decir con que después sería más fácil manejar todo. Le pregunté desde cuándo había estado buscando información sobre cuentas que no eran suyas. Itzel no respondió de inmediato. La vi pensar durante una fracción de segundo. Vi que calibraba sus opciones y luego la vi elegir la primera, la indignación. Dijo que yo estaba malinterpretando, que ese mensaje era de un contexto diferente, que las cosas no eran como parecían cuando uno las leía sin saber de qué se estaban hablando. Lo dijo con seguridad, con convicción, con esa habilidad que tenía para sonar razonable, incluso cuando lo que decía no tenía ningún sostén. Pero yo no retrocedí. La miré y no dije nada. Y entonces ella eligió la segunda ruta. Me dijo que yo era una mujer mayor, que ya no estaba en condiciones de manejar sus propios asuntos, que necesitaba que alguien se ocupara de sus cosas, que lo que ella y Rodrigo habían estado haciendo era precisamente protegerme, aunque yo no fuera capaz de entenderlo. Eso me dolió. No voy a mentir. Eso me dolió. No porque lo creyera, sino porque durante los meses anteriores había habido momentos en que yo misma me había preguntado si estaba entendiéndolo todo bien, si mis sospechas eran reales o si era simplemente una mujer vieja y desconfiada que no sabía adaptarse. Recuerdo una tarde en particular en que Rodrigo me dijo que quizás era momento de que yo descansara de las responsabilidades de la casa, y yo me quedé callada porque por un segundo terrible me pregunté si tenía razón. Esa duda que Itzel había sembrado con paciencia durante meses, fue lo que más trabajo me costó sacudir esa mañana. Pero no retrocedí. Me quedé sentada en mi silla, en mi cocina, con la carta de Aurelio todavía sobre la mesa frente a mí, y no retrocedí. Y cuando Itzel vio que ninguna de las dos rutas estaba funcionando, eligió la tercera. Se cruzó de brazos y dejó de hablar. Rodrigo llevaba un rato sin decir nada. Lo había visto escuchar el intercambio entre Itzel y yo, con una expresión que iba cambiando despacio, como cuando la luz del día cambia tan gradualmente que uno no lo nota hasta que de repente se da cuenta de que ya no es la misma hora que antes. La carta de su padre seguía doblada entre sus dedos. Llevaba un rato así, sosteniéndola sin mirarla, como si no supiera qué hacer con ella, pero tampoco pudiera soltarla. Y entonces habló. Lo hizo despacio, eligiendo las palabras, con una voz que era más pequeña que la de siempre. Le dijo a los muchachos que podían irse, que dejaran todo donde estaba, que ya no había nada que cargar. Los muchachos recogieron sus cosas sin preguntar nada y se fueron con una rapidez que me dio la impresión de que estaban aliviados de tener una excusa para salir de ahí. Itzel anunció que se iba. Lo dijo de esa manera en que lo dicen las personas que esperan que alguien las detenga, que su amenaza produzca el efecto habitual y que todo vuelva a equilibrarse a su favor. Esperó. Rodrigo no se movió. No dijo su nombre. No dio un paso hacia ella. No hizo ninguno de los gestos de siempre. Y ese silencio de Rodrigo que duró apenas unos segundos pero que pesó como si hubiera durado horas, fue lo que más la desarmó. Itzel tomó su bolso de la silla, me lanzó una mirada que era mitad rabia y mitad algo que se parecía al miedo, y salió. Escuché sus pasos cruzar el jardín, escuché la puerta de la calle, y luego el silencio, un silencio distinto al de antes, más limpio, más amplio, como cuando se abre una ventana en una habitación que llevaba mucho tiempo cerrada. Don Herberto se puso de pie con esa calma suya de siempre. Tomó el sobre vacío de la mesa, lo dobló con cuidado y se lo guardó en el bolsillo del pantalón. Yo extendí la mano antes de que se diera la vuelta y lo tomé de la muñeca. Él se detuvo y me miró. No dije nada. No había palabras que alcanzaran para lo que quería expresarle.
para todo lo que ese hombre había cargado en silencio durante años, la promesa que le había hecho a Aurelio, la paciencia de esperar el momento correcto, la valentía de cruzar esa calle ese martes cuando yo más lo necesitaba. Él me sostuvo la mirada un momento. Asintió una sola vez, con esa manera suya de decir todo sin usar ninguna palabra, y se fue. Rodrigo se quedó sentado a la mesa después de que don Herberto salió. Yo me quedé en mi silla, los dos en silencio, en la misma cocina donde él había desayunado de niño, donde Aurelio tomaba el café todas las mañanas, donde tantas cosas habían pasado que ya no cabían en ningún relato. Había mucho que decir y ninguno de los dos sabía cómo empezar. Pero ese silencio no era el silencio vacío de antes, era el silencio de algo que había terminado y de algo que todavía no había comenzado. Y yo, por primera vez en toda esa mañana larga y terrible, respiré. ¿Alguna vez estuviste tan cerca de perder todo lo que te importaba que cuando las cosas se detuvieron no podías ni celebrarlo, solo podías respirar? Cuéntame en los comentarios cómo fue ese momento para ti. Y no te vayas todavía, porque lo que vino en los días y semanas que siguieron fue lo que de verdad me devolvió algo que yo creía que ya no iba a recuperar nunca. Itzel no volvió. Al menos no volvió a mi casa ni a mi vida de ninguna manera que yo pudiera ver. Lo que pasó entre ella y Rodrigo en las semanas que siguieron era algo que él me fue contando en pedazos, sin que yo tuviera que preguntarle, como si necesitara contármelo para poder ordenárselo a sí mismo. Hubo conversaciones que debieron haber sido muy difíciles, discusiones, momentos en que Rodrigo le pidió explicaciones que Itzel no pudo dar de una manera que tuviera sentido. La historia que ella contó tenía huecos demasiado visibles, partes que no encajaban, detalles que se contradecían. Y Rodrigo, mi hijo que había pasado tanto tiempo mirando hacia otro lado porque era más cómodo que enfrentar lo que tenía enfrente, ya no tenía esa opción. La carta de su padre se la había quitado. Cuando Aurelio te escribe desde el otro lado del tiempo y te pide que elijas ser honrado, ya no puedes seguir fingiendo que no ves lo que está pasando. Esa carta era como un espejo que Rodrigo no podía dejar de mirar, aunque lo que veía le costara trabajo sostener. Fui al banco. Fui con los documentos que don Herberto me había dado, con mi identificación, con todo lo que necesitaba llevar. La persona que me atendió tardó un momento en encontrar la cuenta porque era muy antigua, abierta en una época en que los sistemas eran completamente distintos a los de ahora, pero estaba ahí, activa, con el dinero que Aurelio había ido depositando a lo largo de los años, creciendo despacio con los intereses, esperando en silencio como había esperado todo lo demás. Cuando salí del banco con el comprobante en la mano, no pude seguir caminando de inmediato. Me tuve que sentar en una banca de la acera porque las piernas simplemente no me sostuvieron. No lloraba. No estaba alegre ni triste en ese momento. Solo estaba ahí, sentada, con ese papel en la mano, pensando en Aurelio, en ese hombre que había pasado años haciendo algo que yo nunca supe que estaba haciendo, depositando pequeñas cantidades sin decirme nada, sin pedirme que lo reconociera, sin ninguna expectativa de que yo algún día le dijera gracias. Solo construyendo, en silencio, una protección para mí que él sabía que podía necesitar algún día. Busqué a un abogado, alguien recomendado, de confianza, que me ayudara a revisar todos los papeles de la casa y de la cuenta, a asegurarme de que todo estuviera en orden legal, de que no hubiera ningún documento que yo hubiera firmado durante los meses de presión anterior que pudiera usarse en mi contra. El abogado fue cuidadoso. Me dijo que había que revisar todo con calma, porque a veces, en esas situaciones de presión, las personas firmaban cosas sin leer bien. Pasé días con el corazón en la garganta mientras él revisaba cada papel, cada hoja, cada firma. Hubo un momento en que encontró un documento que yo había firmado meses antes, algo que Rodrigo me había presentado como un simple trámite administrativo para actualizar datos. El abogado lo leyó 2 veces. Luego me dijo que no tenía consecuencias sobre la propiedad, que era exactamente lo que parecía en la superficie,
y yo solté el aire que sin darme cuenta había estado reteniendo. Al final todo estaba bien. La casa era mía. Siempre había sido mía. Los papeles estaban limpios, y ahora yo tenía también los recursos para asegurarme de que siguiera siendo así, para que nadie pudiera volver a usar mi vulnerabilidad económica como un arma contra mí. Esa sensación, la sensación de caminar por tu propia casa sin miedo, de saber que lo que es tuyo está protegido y que nadie te lo puede quitar con una camioneta y dos desconocidos un martes por la mañana. Esa sensación es algo que yo le deseo a cada mujer que me esté escuchando. Todas lo merecemos, sin excepción. Rodrigo siguió viniendo. Al principio con mucha precaución, con pocas palabras, con esa manera de moverse que tienen las personas que cargaron algo pesado durante demasiado tiempo y que todavía están aprendiendo cómo vivir sin ese peso. Venía, tomábamos café, a veces hablábamos de cosas sin importancia, a veces nos quedábamos en silencio. Yo lo dejaba entrar. No porque hubiera olvidado lo que pasó, no porque todo hubiera vuelto a ser como antes, sino porque el amor de madre no funciona como un grifo que uno abre o cierra según lo que el otro haga. Ese amor sigue aunque uno no quiera, aunque duela, aunque la persona que uno ama te haya fallado de maneras que uno no sabía que eran posibles. Pero algo cambió entre Rodrigo y yo en ese martes. Algo que los dos sabemos que cambió y que ninguno de los dos puede fingir que no pasó. El amor seguía, pero la ingenuidad no volvió. Yo lo había visto elegir. Él me había visto verlo elegir. Eso no se borra. Se aprende a vivir con ello, se puede construir algo diferente encima de esa grieta, pero la grieta está ahí, y los dos la sabemos. Una tarde, no sé cuánto tiempo después de todo aquello, me senté en el jardín, bajo el árbol que Aurelio había plantado tantos años atrás, el árbol que cuando lo trajo era pequeño y frágil, y que ahora tenía el tronco grueso y las ramas anchas, y daba exactamente la sombra que él había prometido que iba a dar. Saqué la carta de Aurelio del cajón donde la había guardado y la leí otra vez, despacio, con el mismo cuidado con que uno toca algo que sabe que es frágil y valioso. Pensé en todos los momentos en que yo había estado a punto de ceder. En las noches en que me había dormido convenciéndome de que quizás sí era verdad que era demasiado carga para mi hijo, que quizás lo mejor para todos era que yo me hiciera a un lado, que quizás el mundo ya no tenía mucho lugar para mujeres como yo. Esa voz no era mía, era la voz que Itzel había ido construyendo dentro de mí con paciencia, comentario a comentario, silencio a silencio. Y yo la había dejado entrar porque en algún lugar muy hondo tenía miedo de que tuviera razón. Y esa tarde entendí algo que en el medio del dolor y la confusión de todo lo que había vivido, no había podido ver con claridad suficiente. La traición más difícil de procesar no había sido la de Itzel, que nunca había pretendido ser algo distinto de lo que era. Tampoco la de Rodrigo, que había cedido a algo que lo superaba y que de alguna manera yo podía entender aunque no pudiera justificarlo. La traición más profunda había sido la mía propia, el momento en que yo, sola y asustada, había dudado de que merecía ser protegida. El momento en que casi me convencí de que quizás sí era cierto que era demasiado vieja, demasiado complicada, demasiado carga para los demás. Aurelio lo había sabido. Por eso había dejado esa carta, no solo para darme recursos económicos, sino para recordarme quién era yo, para decirme, desde donde estuviera, que él había pasado toda su vida apostando por mí, que ese no era el tipo de apuesta que se equivoca. Hay personas que te aman de maneras que no descubres hasta mucho después, que trabajan en silencio, sin llamar la atención, sin pedirte reconocimiento, construyendo cosas que solo van a tener sentido cuando más las necesites. Ese tipo de amor no hace ruido, no se presume, no exige nada a cambio, solo está, guardado pacientemente, esperando el momento en que llegue a tus manos. A veces ese amor llega en un sobre amarillo que un vecino discreto ha guardado al otro lado de la calle durante años.
A veces llega en la letra apretada de alguien que ya no está, pero que tuvo la sabiduría de preparar lo que necesitabas antes de irse. A veces llega justo cuando el mundo parece haberse cerrado completamente y de repente sientes que el suelo vuelve a estar firme debajo de tus pies. Yo aprendí ese martes que la soledad no es no tener a nadie. La soledad es no saber que hay alguien que pensó en ti, incluso antes de que supieras que ibas a necesitarlo. Y yo, por la gracia de un hombre callado que me amó de la manera más silenciosa y más real que existe, nunca estuve sola. A veces, el amor más grande es el que trabaja en silencio durante años, esperando el momento en que más lo necesitas. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal, para que no te pierdas ni una sola historia.